Shalom Javerín, bienvenidos a la lectura de el Midrash Tanjumá. El Midrash Tanjumá, Misajín. Vamos a estar hablando de la Parashá Miket, conforme al Midrash Tanjumá. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav tzivanu lakso bedivrei Torah. Amén. Miket significa al final. Y esto está en Bereshit, capítulo 41, verso 1, hasta el capítulo 44, verso 17. Así que vamos a comenzar aquí en el capítulo 41, verso 1, conforme al Midrash Tanjumá. Miket, Simán 1. Y sucedió que al cabo de 2 años completos, Bereshit 41, 1, que nuestro maestro nos enseñe la bendición que uno debe de ofrecer al experimentar la lluvia cuando la humanidad está en extrema necesidad de agua, Misajín. Nuestros maestros nos enseñan, uno debe de decir al ver la lluvia, Baruch sea aquel que es bueno y hace el bien. ¿De dónde desciende la lluvia, Misajín? Eliezer respondió lo siguiente: el mundo entero consume las aguas del océano. A lo que el Yahoshua comentó: ¿no es salada el agua del océano? De hecho lo es, respondió, pero es endulzada por las nubes en el firmamento. Shimon, el hijo de Laquish, dijo: ¿por qué las nubes se llaman Shahakin? Porque muelen Shehukin, el agua, en gotas de lluvia, y la endulzan antes de que descienda. La cantidad de lluvia, Misajín, que caerá está predeterminada, porque el Kadosh, bendito sea, prescribe la cantidad de lluvia que debe de caer entre Rosh Hashanah y el final del año. El Rashimon, hijo de Yohai, dijo: cuando Israel es digno, la lluvia cae sobre las plantas, los árboles y las semillas, y toda la humanidad es bendecida. Pero cuando transgreden, la lluvia desciende al océano y a los ríos. Sin embargo, la cantidad predeterminada de lluvia nunca se reduce, porque cada promesa pronunciada por el Kadosh, bendito sea, se cumple en su totalidad. Él puso un límite para el sol, como se dice, su salida es del extremo del cielo, Tejilín 19:7. Él determinó la extensión de los cielos, como se dice, de un extremo de los cielos al otro, Devarim 4:32. Él determinó la extensión de la tierra, como se dice, creador de los confines de la tierra, Yesayahu 40, verso 28. Él fijó el tiempo para el éxodo de Misraín, la salida de Misraín, como se dice, y sucedió al final de 430 años. Eso está en Shemot 12:41. Él puso un límite a la oscuridad, como se dice. El hombre pone fin a la oscuridad y busca hasta el límite más lejano. Ponga atención aquí lo que dice de la oscuridad. El hombre pone fin a la oscuridad y busca hasta el límite más lejano. Eso es cuando usted viene de la izquierda del mundo a ponerse en la derecha, agarrarse del filamento que es Mashiach, la letra Va. El hombre pone fin a la oscuridad y busca hasta el límite más lejano. Eso está en Job 28, verso 3. Y asimismo determinó la duración del encarcelamiento de Joseph, como se dice, y sucedió al final de 2 años completos. Miquet, Simán 2. Y he aquí que del río subían 7 vacas,
y aconteció que por la mañana su espíritu estaba turbado. Bereshit 41, verso 2 al 8. Aquí, misajín, en este verso, la palabra turbado está escrita batipaen. Y en el verso relacionado con Nabucodonosor, y Nabucodonosor se turbó, en Daniel 2:1, está escrito batipajen. Baruch recordó su sueño, pero supo su explicación y por lo tanto se turbó. Baruch recordó su sueño, pero no supo su explicación y por lo tanto se turbó. Solo una vez. Nabucodonosor, sin embargo, olvidó el sueño y su explicación, y por lo tanto se turbó 2 veces. Por eso está escrito sobre él: Nabucodonosor soñó sueños y vi. Rahananía dijo: en realidad tuvo 2 sueños, uno relacionado con una imagen y el otro con un árbol. Entonces el rey ordenó llamar a los magos, a los astrólogos y a los hechiceros, escritos sin la tap. Los magos son aquellos que preguntan por los huesos de los muertos. Los astrólogos son aquellos que examinan las constelaciones planetarias para obtener su respuesta. Esto es así porque la raíz de la palabra asafín, astrólogos, significa obligar. Como está dicho, oíd esto, oh vosotros que oprimís a los necesitados. Ashe, afín. Amos 8:4. Y los hechiceros son aquellos que disminuyen el poder de las cortes de los shamaín y terrenales para contarle al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño. Entonces los caldeos hablaron al rey y en arameo: oh rey, vive para siempre, di el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Daniel 1, verso 2 al 4. Nabucodonosor respondió: sé que si os describiera mi sueño podríais interpretarlo mal e insistir todavía en que la explicación correcta. Por eso os digo, decidme solamente el sueño, y sabré que podéis revelarme su interpretación. Respondieron por segunda vez diciendo: que el rey cuente el sueño a sus siervos, y nosotros le daremos la interpretación. Yo os he ordenado, respondió, que me cuentes el sueño, y ahora me decís: cuéntanos. ¿Creéis que se os va a permitir charlar hasta el mediodía y luego marcharos ilesos? Si no me dais a conocer el sueño, solo hay una ley para vosotros, y habéis convenido en hablar delante de mí palabras mentirosas y perversas, hasta que cambie el tiempo. Solamente decidme el sueño, y sabré que podéis declararme su interpretación. Los caldeos respondieron ante el rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, puesto que ningún rey grande y poderoso ha pedido cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Y es cosa dura la que pide el rey, y no hay otro que la pueda declarar. Este verso indica que se requiere el don de profecía para la interpretación de los sueños, ya que la palabra dura, yakiraj, es una expresión que se emplea con referencia a la profecía, como se dice, y la palabra de Yuhei Bajei era dura, yakar. En aquellos días no había visión frecuente, primera de Samuel 3:1. Y no hay otro
Aharán, Daniel 2:11, debería haber sido escrito, no hay Aharón o Aharón, mientras el templo estuvo en pie. Un hombre podía ir a uno de los descendientes de Aharón para consultar el Urín y el Tumín para obtener respuestas a sus preguntas. Pero ahora no hay templo, ni Urín, ni Tumín para consultar. Nabucodonosor replicó, evidentemente el templo debe de haber sido un edificio extraordinario, sin embargo, me aconsejasteis que lo destruyera. Se enfureció con ellos y declaró que todos los sabios de Babilonia sean eliminados. Entonces salió el decreto y los sabios debían ser asesinados y buscaron a Daniel y sus compañeros para que fueran asesinados también. Daniel dijo a Ariot, ¿por qué es tan perentorio el decreto del rey? Entonces Ariot hizo saber lo que había a Daniel. Perdón. Entonces Ariot hizo saber lo que había a Daniel. Entonces Ariot llevó inmediatamente a Daniel ante el rey y le dijo, he encontrado a un hombre de los hijos de la cautividad de Yehudá que dará a conocer al rey la interpretación. Y el rey preguntó, ¿eres tú Daniel? No dijo esto porque no lo reconociera, sino para preguntarle, ¿eres capaz de decirme el sueño y su interpretación? Daniel respondió, sí. ¿Cuándo lo harás? Preguntó el rey. Y Daniel respondió, no te pido 30 o 20 días, concédeme solo esta noche y esta mañana, y entonces revelaré el sueño. Daniel fue a su casa y comunicó el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, porque para que oraran con él, como está dicho, para que pidieran misericordia al Elohim de los Shamaín acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en una visión de noche. Entonces Daniel bendijo al Elohim del cielo. El Kadosh bendito sea, declaró, la profecía está restringida en este mundo a ciertos elegidos, pero en el mundo venidero el don de profecía será poseído por todos los hombres. Ponga atención, esto es cuando venga Mashiach. Como está dicho, y sucederá que después de esto derramaré mi ruaj sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 3:1. Miquet Simán 3. Y aquí que del río subían 7 vacas. Bereshí 41:2. Después que el Paró tuvo su sueño, llamó a todos sus magos. Entonces el Ruach HaKodesh gritó, ¿dónde están pues tus sabios? Isaías 19:12. Como no pudieron interpretar el sueño, el copero se adelantó y dijo, hago memoria hoy de mis faltas. Ahí ya habían pasado 2 años, y había allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán, Bereshí 41, verso 9 al 12. Malditos los malvados, porque aún el bien que hacen va acompañado del mal. Porque dijo un joven, como si describiera a un joven inexperto, sin entendimiento. Un hebreo, como si sugiriera que era diferente de ellos. Y un esclavo, una expresión de desprecio.
Además, está escrito en la constitución de Paró que a un esclavo no se le permitía gobernarlos. Cuando Paró oyó o escuchó esto, Paró envió a llamar a Joseph. El Yahoshua, hijo de Leví, dijo: de la adversidad surge la tranquilidad, de la oscuridad la luz, y de la degradación de los sadiquín su exaltación. Por eso la escritura dice: si has obrado neciamente, ensoberbeciéndote, o si has tramado designios, pon tu mano sobre tu boca. Proverbios 30, verso 2. Ananías, Misael y Azarías fueron finalmente exaltados como consecuencia de su humillación. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus mantos y sus otras prendas de vestir, y fueron arrojados en medio del horno de fuego, ardiendo, como está en Daniel 3:21. Pero más tarde fueron exaltados, como está dicho. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach, Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel fue arrojado al foso de los leones y luego fue exaltado. Así que Daniel prosperó en el reinado de Ciro, el persa. Está escrito acerca de Mardoqueo: y se vistió de cilicio y ceniza. Esther 4:1. Pero más tarde Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestidura real. De Yosef se dice: le hirieron los pies con grilletes, su cuerpo fue encadenado. Tehilín 105, verso 18. Pero él también fue enaltecido, y Yosef llegó a ser gobernante de la tierra. Y Paró dijo a Yosef: he tenido un sueño, etc. José respondió: Elohim le dará una respuesta a Paró. Bereshit 41, 15 al 16. Porque él atribuyó grandeza a aquel que poseía grandeza. El Kadosh bendito sea él. Le dijo: ya que no buscaste exaltarte a ti mismo, ten la seguridad de que serás elevado a la grandeza y al liderazgo por mí. El Paró le dijo a Yosef: he tenido un sueño. Cuando estaba a punto de relatarle el sueño, decidió poner a prueba a Yosef, alterando ligeramente el sueño. Dijo: 7 vacas subieron del Nilo, gordas y bien formadas. A lo que Yosef respondió: eso no es así. Viste vacas gordas y saludables. Y había, le dijo, 7 vacas flacas y feas. Y Yosef respondió: no vistes eso, sino vacas de apariencia fea y de carne delgada. Y había 7 espigas, llenas y buenas. Continuó, a lo que Yosef respondió: eso tampoco es así. Viste vacas gordas y buenas. Había 7 espigas encogidas, añadió, y Yosef respondió: eso no es así. Viste 7 espigas de trigo, marchitas y ampolladas por el viento del este. El Paró comenzó a preguntarse sobre esto. Le dijo: debes haber estado detrás de mí cuando tuve mi sueño. Como está dicho, porque puesto que Elohim te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan discreto y sabio como tú. Él era a quien su padre había bendecido con estas palabras: Yosef es una vid fructífera. Y vi 49:22. No se debe de leer esto como porat, una vid fructífera, sino como parot, vacas. Entonces, el Paró le dijo: tú estarás a cargo de mi casa. Y vi 41:40. Aquí los jajamín interpretaron el verso: en lugar de tus padres serán tus hijos, Tehilín 45, verso 17, para significar que todo lo que le ocurrió a Jacob también le ocurrió a Yosef. Jacob nació circuncidado y también Yosef. Como se dice:
Estas son las generaciones de Jacob Joseph, Bereshit 37:2. El primero fue llamado el hijo de mi primogénito, Israel, Shemot 4:22, y el segundo fue mencionado como el primogénito, era de Joseph, primera de Crónicas 5:2. El primero fue exiliado a Harán y el segundo a Misraín. Jacob fue exaltado a través de un sueño, como se dice, y soñó. Y he aquí una escalera apoyada en la tierra, Bereshit 38:22. Joseph interpretó el sueño de Paró. El Rashimón, el hijo de Gamliel, dijo, Joseph fue recompensado por sus acciones, porque su boca no besó en pecado. Así, según tu boca, se gobernará todo mi pueblo. Y vi 41:40. Miquet, Simán 4. Entonces vio Jacob que había trigo en Misraín, Bereshit 42:1. Que nuestro amo nos enseñe el número de días durante los cuales se le prohíbe trabajar a un doliente. Así nos enseñó nuestro amo. A un doliente se le prohíbe trabajar durante los 7 días siguientes al entierro. Sin embargo, si es un hombre extremadamente pobre, puede volver a sus labores después del tercer día para obtener su sustento para sí mismo y los miembros de su casa. ¿Por qué se permite volver al trabajo después de 3 días? Rakahaná dijo, después de 3 días la carne se pudre, el semblante cambia y el alma aboga por sí misma. Como se dice, pero su carne se aflige por él y su alma se lamenta por él. Job 14:22. Observemos que, aunque la ley permite que un doliente regrese a su trabajo y sea consolado después de 3 días, nuestro patriarca Jacob rehusó ser consolado por la pérdida de Joseph, como está escrito, y todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Bereshit 37:35. ¿Por qué fue eso? Porque el Kadosh, bendito sea, ocultó el hecho de la supervivencia de Joseph para cumplir el decreto. Ten por cierto que tu descendencia será extranjera, Bereshit 15:3. Si no hubiera sido así, no se le habría revelado quizás su padre, un profeta, que todavía está vivo y sabía que Joseph aún vivía. Se había dicho a sí mismo, si el Kadosh, bendito sea, se lo ocultó, se lo diré. Cuando el espíritu profético burbujeaba en Jacob, las tribus vagaban por la plaza del mercado, sin entender ni oír lo que allí ocurría. Mientras que Jacob, nuestro patriarca, sentado en casa, sabía lo que estaba sucediendo en Misraín, como está dicho, y vio Jacob que había trigo en Misraín. Miquet, Simán 5. Jacob vio que había trigo en Misraín, Bereshit 42:1. La escritura dice, Misajín, en otra parte, en referencia a este verso, bien dichoso aquel cuya ayuda es el Elohim de Jacob. Tejilín 146, verso 5. Porque este verso dice Elohim de Jacob y no el Elohim de Abraham o Elohim de Isaac. Bueno, porque el Kadosh bendito sea estuvo al lado de Jacob, pero no al lado de Abraham ni de Isaac, como está dicho. Y he aquí que el Adón estaba junto a él, Bereshit 28:13. Rashi Meon explicó, un rey nunca se queda en su campo mientras se siembra, se ara o se cava, solo lo hace mientras se amontona el grano. Abraham cavó, como está dicho, levántate, recorre la tierra, y vi 13:17. E Isaac sembró, como está dicho, e Isaac sembró en la tierra, y vi 26:12. El Melech, el rey, no se quedó al lado de nadie hasta que llegó Jacob, porque amontonó
los primeros frutos, como está dicho, Israel es la porción sagrada del Adón, y las primicias de los frutos aumentó. Yarmiyahu 2:3. Entonces el Kadosh bendito sea, se puso a su lado, Bereshit 28:13. Por lo tanto, feliz es aquel cuya ayuda es Elohim de Jacob, cuya esperanza está en el Adón de su Elohim. Tehilín 146, verso 5. Resh Lakish declaró Misajín, cuya esperanza está en el Adón, su Elohim, se refiere a Yosef, quien era la esperanza del mundo mientras vivía en Misraín. El Kadosh bendito sea reveló a Jacob que su esperanza estaba en Misraín, como está dicho. Entonces Jacob vio que había esperanza en Misraín, que se lee sever, esperanza, por shever, grano. Miquet, Simán 6. Entonces Jacob vio que había trigo en Misraín, 42:1, Bereshit 42:1. Aquí la escritura dice en otra parte, en alusión a este verso, Misajín, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tehilín 37, verso 25. El Ra Shmuel, hijo de Natman, dijo, este verso fue dicho por el príncipe del universo. Joven fui desde el tiempo de Adán, Harrishon. Ahora soy viejo hasta los días del Mashiach. Y no he visto indica que no hay tiempo en él que el Kadosh bendito sea permita que el mundo esté sin justos. De hecho, los hombres justos aparecen en cada generación, como explicó el Ratan Humán, en nombre de Ra-Ajá. El mundo nunca carece de 30 hombres tan justos como Abraham vino, como se dice. Y Abraham seguramente se convertirá en una gran nación. Bereshit 18:18. Aquí, Misajín, el valor numérico de las letras hebreas de la palabra se convertirá, que quiere decir Yiyé, suma 30. Otro comentario sobre joven fui y ahora soy viejo. Este verso sugiere que el Kadosh bendito sea nunca abandonará a los Adiquín durante un tiempo de hambre, ni a ellos ni a sus descendientes. De hecho, Misajín, cuando un desastre envuelve al mundo, el Kadosh bendito sea decreta cómo sobrevivirán. Esto es lo que sucede en el caso de Eliyahu, a quien le dijo cómo sobrevivir, como se dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he ordenado allí a una viuda que te sustente. Primera de Reyes 17, verso 9. De manera similar, Misajín se encuentra, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jardén, y beberás del arroyo, y yo he ordenado a los cuervos que te den de comer allí. Y vi 3:4. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera, Bereshit 26:1. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió. Y vi 12:10. Aquí, Misajín, de manera similar, cuando el hambre azotó a Jacob, el Kadosh bendito sea, le reveló que Yosef lo alimentaría en Misraín, como está dicho, y Yosef alimentó a su padre y a su sajín, a sus hermanos. Bereshit 47, verso 12. Por lo tanto, ahora Jacob vio que había grano en Misraín. ¿Qué está escrito antes de este verso en las escrituras, Misajín? Y todos los países vinieron a Misraín para comprar trigo a Yosef. Y vi 41, verso 57. Lo hicieron porque él se había dedicado a acumular trigo, como está escrito. Y José almacenó trigo durante los 7 años de abundancia y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como Joseph había dicho. Bereshit 41, verso 49 al 53.
¿Qué significa como José había dicho? Bueno, el Ra Yehuda, hijo de Shalom, explicó. Bueno, al parecer 14 años de hambre estaban destinados a venir al mundo, porque José había dicho 7 vacas pobres y feas, lo que significa 7 años, y 7 espigas marchitas y delgadas, lo que significa 7 años más. Esto en totalizaba 14 años en total. Sin embargo, José decretó que durara solo 7 años, como está dicho. Habrá 7 años de hambre. Por lo tanto, está escrito como Joseph había dicho. En cuanto a Jacob, Misajín oyó que había trigo en Misraín y dijo a sus hijos, descended allá y comprad de ellos para nosotros, etcétera. Y descendieron los 10 hermanos de Joseph, y vi 42 versos 2 al 3. ¿Por qué fueron los 10? Porque en ese número reside el poder de apartar la retribución. Por ejemplo, cuando el Canús bendito sea estaba a punto de destruir a Sedom, nuestro patriarca Abraham vino, suplicó con misericordia celestial en favor de ellos. Habló primero de 50 hombres, pero finalmente redujo el número a 10. Como está dicho, quizás se encuentren allí 10. Y vi 18:31. 10 hombres, Misajín, también forman una quejilá. Como está dicho, hasta cuando tendré que soportar esta mala congregación. Números 14, verso 27. Y Elohim está en la congregación. ¿Sí? Elohim está en la congregación de Elohim. Tejilín 82:1. Por eso la escritura dice, descendieron los 10 hermanos de Joseph. Bereshit 42:3. Al igual que en el caso de Sedom, la escritura habla aquí de 10, y los hijos de Israel vinieron a comprar entre los que venían. Bereshit 42:5. Para que nadie le reconociera, el Kadosh bendito sea, declaró, porque dijiste, veremos qué será de sus sueños. Y vi 37:20. Su sueño se cumplió. José vio a su sajín y lo reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él, porque no habían sentido compasión por él, mientras que Joseph los reconoció porque se compadeció de ellos. Para Shamiket, Simán 7, Midrash Tanjuma. Jacob vio que había trigo en Misraín, Bereshit 42:1. La escritura dice en otra parte, en alusión a este verso, al que retiene el trigo, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Proverbios 11, verso 26. Al que retiene el trigo, Misajín, el pueblo lo maldecirá, se refiere a Paró, a quien el pueblo maldijo por esconder el trigo durante los años de hambre. Bendiciones serán sobre la cabeza del que lo vende, se refiere a Joseph, quien alimentó al pueblo durante los años de hambre. David dijo acerca de él, escuchad, oh pastor de Israel, tú pastoreas a Joseph como a un rebaño. Tú que moras sobre querubines, resplandece. Tejilín 80, verso 1. Cuando ocurrió una hambruna durante la vida de David Jamele, él suplicó al Kadosh bendito sea misericordia, diciendo, Adón del universo, cuida tu rebaño como lo hizo Joseph, quien alimentó al mundo durante años de hambruna. Misajín, cuando la hambruna se agravó en Misraín, los egipcios se reunieron y fueron a José gritando, danos pan. Él respondió, mi Elohim no alimenta a los incircuncisos. Id a circuncidaos y yo os daré pan. Entonces fueron a Paró, llorar y lamentándose, como se dice,
Cuando toda la tierra de Misraín estuvo hambrienta, el pueblo clamó a Paró por pan. Paró dijo a todos los egipcios, id a Joseph. Eso está en Bereshit 41, verso 51. Ellos respondieron, hemos ido a Joseph y nos ha dicho que hagamos una cosa ridícula. Dijo, id a circuncidaros. Necios, replicó. ¿No os aconsejé desde el principio que les sirvierais y acumularíais grano para vosotros al mismo tiempo? ¿No os advirtió repentinamente a través de los años de abundancia que la hambruna estaba llegando? Ya que habéis descuidado vuestro propio bienestar, ¿por qué os quejáis a mí? ¿Por qué no habéis almacenado grano en vuestras casas durante los últimos 2, 3 o 4 años? Todo el grano que teníamos en nuestras casas, respondieron, se ha podrido. ¿No os queda harina ni siquiera de ayer? Preguntó. Hasta el pan de nuestras cestas se ha enmojecido. Respondieron. Entonces les dijo, id a Joseph, haced lo que os diga. Si es capaz de decretar que nuestro grano se pudra y se pudre, bien podemos temer que si decreta que muramos, moriremos todos. Por lo tanto, haced lo que os diga. Y el hambre se extendió por toda la faz de la tierra. Seguramente habría bastado que la escritura dijera sobre la tierra. ¿Por qué dice sobre toda la faz de la tierra? Bueno, Rashmuel declaró, esto nos enseña que el hambre comenzó entre los ricos, ya que la frase la faz de la tierra alude a los ricos. Así dice, el que retiene el trigo. Misajín, con ustedes está el Yohanan, por favor, comparta este material, compártalo en sus redes sociales, compártalo con sus amistades, con sus amigos y con sus enemigos. Buscar la Shalom con todos. Con ustedes está el Yohanan. Por favor, suscríbase a YouTube, Yohanan Gutiérrez, en Spotify como Los Fundamentos de la Torah y en iBooks como La Responsabilidad Humana. Así me pueden encontrar en esas 3 redes sociales. Aparte está el Facebook, ¿sí? Beit Torah y la Torah de Yuhei Bajei, ¿sí? Y búsqueme también como Atalaya de Yuhei Bajei en Facebook. Así que vamos aquí en la Parashá Miketz, en el Midrash Tanjumá, Mishnah 8. Jacob dijo a sus hijos, ¿por qué os miráis unos a otros? Bereshit 42:1. Jacob dijo a sus hijos, ya que sois fuertes y apuestos, no entréis por una misma puerta, ni os quedéis juntos en un mismo lugar, para que no prevalezca sobre vosotros el mal de ojo. He aquí he oído que hay trigo en Misraín, descended allá. Y vi verso 2. ¿Cuál es el significado de las palabras descended allá? Él previó que ellos descendieran y serían esclavizados allí durante 210 años. El valor numérico de las letras de la palabra redu, descended, la expresión descended allá fue empleada porque todo aquel que compra grano en el mercado se degrada al hacerlo. Y descendieron los 10 hermanos de Joseph. Aquí, Misajín, seguramente el verso debería de decir los hijos de Israel. Pero está escrito de esta manera porque no lo trataron como a un hermano cuando lo vendieron. Más tarde comenzaron a arrepentirse de sus acciones y se prometieron mutuamente. Cuando su padre les dijo que fueran a Misraín, todos aceptaron regresar con él. El rey Yehudá, hijo de Simeón, sostuvo que Joseph sabía que sus hermanos descendían a Misraín para obtener trigo.
¿Qué hizo? Bueno, colocó guardias en cada puerta y les ordenó que examinaran a cada persona que entrara a comprar alimentos. Debían registrar su nombre y el nombre de su padre y luego traerle la lista. Hicieron lo que les ordenó. Cuando los hijos de Jacob entraron por diferentes puertas, se anotaron sus nombres y el nombre de su padre. Por la noche, ellos los guardias llevaron sus listas a Joseph. Uno de los guardias leyó el nombre de Reubén, hijo de Jacob. Otro leyó Simeón, hijo de Jacob. Y otro más leyó Leví. Y así cada portero leyó el nombre que estaba en su lista. Entonces Joseph les ordenó que cerraran todos los almacenes menos uno. Elohim sus nombres al funcionario a cargo del almacén abierto y ordenó: cuando estos hombres vengan a ti, agárralos y tráemelos. Pasaron 3 días, pero todavía no aparecieron. Entonces Joseph eligió 70 hombres poderosos de la guardia del rey y los envió a la plaza del mercado para buscarlos. Los buscaron hasta que los encontraron en el barrio donde vivían las prostitutas. ¿Por qué fueron a los hermanos al barrio donde vivían las prostitutas? Se habían dicho unos a otros: nuestro hermano Joseph es extremadamente bien formado y opuesto. Tal vez está en un burdel. Entonces los guardias apresaron a los hermanos y los llevaron ante Joseph. Joseph vio a sus hermanos y los reconoció, pero se hizo extraño. Bereshit 42:7. Este verso misají nos dice que actuó como un extraño para con ellos. Tomó su copa, la golpeó y dijo: veo por esta copa que sois espías. Meraglín. Ellos respondieron: somos hombres rectos. Y vi verso 11. Pero nuestro padre nos aconsejó que no entráramos por una puerta. Él replicó: ¿qué negocio tenéis entonces en la calle de las rameras? ¿No teníais miedo de ser vistos? ¿Acaso vuestro padre os lo ordenó? ¿Hemos perdido algo? Respondieron y le buscamos ahí. ¿Qué es esto que habéis perdido? Preguntó. Veo por esta copa que 2 de vosotros destruyeron la gran ciudad de Siquén. ¿Quién de nosotros lo hizo? Preguntaron. Golpeó la copa una vez más y respondió: se llamaban Simeón y Leví. Ellos temblaron y gritaron: tus siervos somos 2 hermanos. Y vi, verso 13. ¿Dónde están los otros 2? Preguntó. El más pequeño está con nuestro padre, pero no sabemos dónde está el otro. Les dijo: traedme al más pequeño para que vuestras palabras queden confirmadas. Tomó a Simeón y lo ató a la vista de todos, y les dijo: este permanecerá atado hasta que me traigáis a vuestro hermano para probar vuestras palabras. Después de que se fueron, lo soltó, lo alimentó y le dio de beber. Entonces Joseph ordenó que llenaran sus vasijas de trigo. Bereshit 42:25. Al regresar a su padre, le relataron todo lo que había sucedido. Cuando su padre preguntó: ¿dónde está vuestro hermano Simón? Ellos respondieron: el hombre que gobierna esa tierra lo tiene cautivo hasta que le traigamos a nuestro hermano menor. A lo que Jacob, su padre, exclamó: me habéis privado a Joseph. Tikkun aquí. ¿Me habéis privado? José no parece, y Simeón tampoco. Y Rubén habló a su padre diciendo: matarás a mis 2 hijos,
Y vi versos 36 y 37. Jacob dijo, necio, replicó, ¿no son tus hijos mis hijos? Entonces Jehudá dijo a Sosajín, no molestemos al anciano hasta que se acabe todo el pan, como está escrito. Y sucedió que cuando se acabaron el trigo, y vi 43:2, entonces Jehudá dijo, Padre, si Benjamín nos acompaña, no es seguro que sea retenido o no, pero si no se une a nosotros, todos pereceremos con seguridad. Es mejor evitar lo dudoso que sucumbir a lo inevitable. Dice Yehuda, yo seré su fiador, de mi mano lo exigirás. Yo seré su fiador, de mi mano lo exigirás. Y vi verso 9. Envió a Benjamín con ellos y les dijo, tomen de los frutos más selectos de la tierra en sus alforjas y lleven a ese hombre un presente. Y vi verso 11. Por eso está escrito, y vio Jacob que había trigo en Misraín. Miquet, Simán 9. Y Elohim Todopoderoso te dé misericordia delante del hombre. Bereshit 43, verso 14. Que nuestro maestro nos enseñe el número de veces que un hombre debe de orar cada día. Así nos enseñaron nuestros maestros. Un hombre no debe de orar más de 3 veces al día, como lo instituyeron los patriarcas del mundo. Abraham estableció la oración de la mañana, como se dice, y Abraham se levantó muy de mañana al lugar donde había estado delante del Adón. Bereshit 19:27. La palabra estuvo se refiere solo a la oración, como se dice. Entonces se levantó Finés y lloró. Tejilín 106, verso 30. Y de Isaac instituyó la oración de la tarde, como se dice. Isaac salió a meditar al campo. Bereshit 24:63. La palabra meditación se usa con referencia a la oración, como se dice. Oración del afligido cuando desmaya y derrama su meditación para el Adón. Tejilín 102, verso 1. Y la oración de Jacob. Jacob introdujo la oración de la tarde, como se dice, y se posó en el lugar. Bereshit 28, verso 11. La palabra Vayigá se posó en, alude a la oración, como se dice, por tanto no ores ni intercedas, tifgá, Yarmiyahu 7:16, y está escrito acerca de Daniel, y se arrodillaba 3 veces al día, y lloraban, eso está en Daniel 6:11. Sin embargo, Misajín, en este verso no se especifica el tiempo de la oración. Fue David Hamelech quien vino y fijó el tiempo para la oración al decir tarde, mañana y mediodía, que quejare y gemiren, pero de quejarse y de gemir, pero él oirá mi voz. De Gilín 55, verso 18. Por lo tanto, un hombre no puede orar más de 3 veces al día. Ra Yohanan declaró, ojalá se permitiera a los hombres pasar todo el día en oración. Antonio preguntó a nuestro Kadosh Rabino, ¿qué pasaría si un hombre rezara a cada hora? Él respondió, eso está prohibido. ¿Por qué? Preguntó. Para no actuar irreverentemente hacia el poderoso, respondió. Pero Antonio, sin embargo, no aceptó esta respuesta. ¿Qué hizo nuestro Kadosh Rabino? Se levantó temprano al día siguiente y fue a verlo y le dijo, oh maestro, oh gobernante. Una hora más tarde lo visitó nuevamente y le dijo, oh emperador. Después de otra hora, gritó, saludos, oh rey. El rey le dijo, ¿por qué ridiculizas al emperador? Y él respondió, que tus oídos escuchen lo que dicen tus labios.
Eres un simple mortal y sin embargo dices que el hombre que te saluda a cada hora se burla de ti. ¿Cuánto más entonces el Rey de Reyes, que no es un simple hombre, no debería estar molesto a cada hora? Ray Yosef, hijo de Jalactá, declaró: hay momentos propicios para la oración, como se dice, si a mi oración ante ti, Adón, en tiempo aceptable. Tehilín 69, verso 14. Cuando es un momento aceptable, misajín, bueno, cuando la quejilá reza junta, es esencial que el hombre se levante temprano para orar, pues no hay nada más poderoso que la oración. Una prueba de ello, misajín, es que, aunque el principio se decretó que Moshe no entraría ni vería la tierra Kadosh, sin embargo, debido a que oró durante mucho tiempo, está escrito acerca de él. El Adón le mostró toda la tierra. Devarim 34, verso 1. Del mismo modo, misajín, debido a que Ezequías oró, el decreto contra él fue abrogado. Y Jacob también oró por sus hijos cuando los envió a Misraín, como está dicho. Y Elohim Todopoderoso te conceda misericordia. Bereshit 43, 14. Miquet, Simán 10. Y Elohim Todopoderoso te conceda misericordia delante del hombre. Bereshit 43, 14. La escritura dice, misajín, en otra parte, en alusión a este verso: por esto orará a ti todo Kadosh en el tiempo en que pueda ser hallado. Tehilín 32, verso 6. Rab Abba sostuvo en el tiempo en que pueda ser hallado, se refiere a la vejez. Aquí se refiere a la vejez, es esencial que un hombre ore por una vejez en la que sus ojos pueden ver, su boca pueda comer y sus pies puedan caminar. Normalmente, misajín, cuando un hombre envejece, sus facultades lo abandonan. Por ejemplo, está escrito acerca de Isaac, y sucedió que cuando Isaac era viejo, sus ojos se oscurecieron de modo que no podía ver. Bereshit 27, verso 1. Y acerca de Jacob, la escritura dice: ahora bien, los ojos de Israel se oscurecieron por la edad, de modo que no podía ver. Bereshit 48:10. En cuanto a una boca que no podía comer, encontramos que Barzillai le dijo a David Hamelen: ¿puede tu siervo gustar lo que yo como o lo que yo bebo? ¿Puedo oír más la voz de los cantores y de las cantoras? Por tanto, ¿ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Segunda de Samuel 19:35. Otro comentario, Misaquín, sobre en el momento en que pueda ser hallado. Esto se refiere al momento de la muerte. El rey Ismael dijo: hay 903 clases diferentes de muerte. Pongan atención. Como está dicho: y a Elohim el Adón pertenecen los desemboques de la muerte. Tehilín 68, verso 21. Por gematría, las letras de la palabra Totzaha, desemboquen, suman matemáticamente 903. La muerte más dolorosa de todas es la de ser ahogado. La más placentera es el beso divino de la muerte. Otro comentario sobre en un tiempo en que pueda ser hallado. Esto sugiere que un hombre debe orar por la forma en que su alma dejará su cuerpo. Ra Ismael dijo: no hay nada más doloroso que el alma dejando el cuerpo. ¿Cómo se va? Bueno, Ra Yohanan declaró: el alma se va del cuerpo como el agua que brota de un canal. Ra Hanina sostuvo: es como un clavo que se saca de la garganta. Mientras que
Samuel dijo: el alma que deja el cuerpo es tan doloroso como una espina invertida que se abre camino fuera de la garganta. Esto, de hecho, describe el dolor experimentado cuando el alma deja el cuerpo. Otra explicación de "y Elohim Todopoderoso te conceda misericordia". La escritura dice en otra parte, en alusión a este verso: ¿acaso te servirán tus riquezas que son ilimitadas o todas las fuerzas de tu fuerza? Job 36:19. Ra Eleazar dijo: no seas tan arrogante como para dejar de orar en un momento de bienestar. El Kadosh bendito sea declaró: así como estoy obligado a hacer que descienda la lluvia y el rocío, y que crezcan las plantas para la supervivencia de la humanidad, así también vosotros estáis obligados a orarme y bendecirme, a mí, la fuente de mis beneficios para vosotros. ¿No debéis afirmar: soy próspero? ¿Por qué debería orar ahora? Pero cuando los problemas me acosen, oraré. Incluso antes de que los problemas vengan sobre vosotros, anticipad su llegada orando. Ra Eleazar dijo: está escrito en el libro de Ben Sirá: honra a vuestro médico incluso antes de requerir sus servicios. ¿Qué se entiende por todas las fuerzas de tu poder? Ra Yohanan sostuvo: se refiere a los justos que rezan al Todopoderoso con todo el poder de su ser. Por ejemplo, nuestro patriarca Jacob, incluso cuando Benjamín todavía estaba con él, anticipó los problemas y rezó por él, como está escrito y dicho: Elohim Todopoderoso te conceda misericordia. Y Elohim Shaddai Todopoderoso, ¿qué previó Jacob para bendecirlo con las palabras Elohim Todopoderoso? Bueno, estas palabras indican, Misajín, que Jacob había pasado por numerosas pruebas. Mientras estaba en el vientre de su madre, Esaú riñó con él, como se dice, y los hijos luchaban entre sí dentro de ella. Eso está en Bereshit 25:22. Y en otra parte dice: porque persiguió a su hermano con la espada y desechó toda piedad y su ira desgarró perpetuamente y guardó su ira para siempre. Amos 1:11. Además, se vio obligado a huir de Esau y vivir con Labán durante 20 años en las condiciones más difíciles. Como se dice: así estuve el día que la sequía me consumió. Bereshit 31:40. Más tarde Labán lo persiguió para matarlo, como se dice, y lo persiguió durante 7 días de camino. Y vi verso 23. Cuando escapó de Labán, Esaú se acercó a él para matarlo. Por causa de él, se vio obligado a perder 200 cabras y 20 machos cabríos. Pongan atención. Después de escapar de Esaú, le sobrevino la prueba de Dina. Sobrevivió a la angustia de la experiencia de Dina, solo para sufrir dolor por la muerte de Rachel. Después de que todos estos problemas hubieran pasado, Jacob había esperado disfrutar de un periodo de tranquilidad, solo para experimentar el dolor de Joseph. Y así la escritura dice: no estuve tranquilo, ni tuve descanso, sino que vinieron angustias. Job 3:26. A esto le siguió el dolor que experimentó por Simón y la angustia por Benjamín. Por lo tanto, oró a Elohim, el Shaddai, el todo suficiente, al Todopoderoso, diciendo: que el que ha dicho a los cielos y a la tierra, Dai, que quiere decir basta, diga a mis aflicciones, Dai, basta.
Cuando el Kadosh bendito sea él, crió los Shamaín y la Ares, estos continuaron, dai, basta. Y estos continuaron expandiéndose hasta que el Kadosh bendito sea él les dijo, dai, basta. Por lo tanto, está escrito, Elohim Todopoderoso. Cuando los hermanos de José llegaron a él, alzó sus ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, en Bereshí 43:29, se conmovió profundamente porque vio en él la imagen de su padre. Entonces ordenó al mayordomo de su casa, llenad de alimento los costales de los hombres y pon mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor. Y vi 44:1 y 2. Tan pronto como amaneció, los hombres fueron despedidos. Y vi verso 3. Yosef se dijo a sí mismo, si les permitiera partir durante la noche, nadie podrá vencerlos, ya que han sido comparados a bestias. Como se dice, Yehudá es cachorro de león, de Barín 33:22. Dan será serpiente en el camino, serpiente cornuda en la senda. Bereshí 49:17. De Nectalí es sierva suelta. Y vi verso 21. Después de haber viajado solo una corta distancia de la ciudad, Yosef dijo a su mayordomo, si van una gran distancia nadie podrá vencerlos, así que levántate y persíguelos mientras el miedo de la ciudad aún esté sobre ellos. Cuando los alcances, repréndelos con dureza al principio y luego con suavidad, diciendo, ¿no es esto en lo que bebe mi Adón? Etcétera, etcétera. Y vi verso 5. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y vi verso 13. El Kadosh, bendito sea, les dijo, ustedes hicieron que las ropas de su padre se rasgaran sin razón alguna. Así también ustedes rasgarán sus vestidos por causa de Benjamín. Dijo Rayisaj. Los hermanos rasgaron sus vestidos por Benjamín, por lo tanto Mardoqueo, descendiente de ellos, rasgará sus vestidos por causa de Israel, como está escrito. Ahora bien, cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, Mardoqueo rasgó sus vestidos, Esther 4:1. Y cargó cada uno su asno, Bereshí 44:13. Ninguno de ellos necesitó ayuda a su compañero. Se levantaron, aporrearon a Benjamín sobre sus hombros y gritaron, «Oh ladrón, hijo de ladrón, nos has deshonrado. Eres, en verdad, el hijo de tu madre, Rachel, quien también deshonró a nuestro padre al robar los terrafines de Labán. En recompensa por los golpes que reciba o que recibía sobre sus hombros, la Shejinah flotaba entre sus hombros, como está dicho, lo cubre todo el día y mora entre sus hombros. De Barín 33:12. Y Jehudá y sus ajín vinieron a la casa de Joseph, Bereshí 44:14. ¿Por qué iban a la casa de Joseph? ¿No salía él cada día para presidir en la corte? Bueno, se había dicho a sí mismo, no avergonzaré a mis hermanos delante de los egipcios. Y ellos cayeron ante él en tierra. He aquí somos siervos de mi Señor. Y vi verso 14 y 16. Esto se cumplió el verso, y he aquí el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaron ante mí. Y vi 37 verso 9. Entonces Joseph les dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo ciertamente adivinará? Y vi 44 verso 15. Y les dijo también, os diré por qué este joven lo robó. Lo hizo para adivinar por medio de él y saber el paradero de su hermano. Y Yehudá dijo, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos?
¿O con qué nos justificaremos? Y vi verso 16. ¿Qué diremos de las primeras piezas de plata que fueron colocadas en sus costales por el mayordomo? ¿Cómo hablaremos de las segundas piezas de plata? ¿Cómo nos justificaremos en el asunto de la copa? Elohim ha descubierto la iniquidad de tus siervos. No lea la frase como Matzah descubrió, sino como Motzah reveló. No deben entrar juntos dos hermanos en un bar, pero ahora todos estamos atrapados en una misma red, a causa del pecado que cometimos juntos. Él respondió, este hermano no estaba con ustedes cuando vendieron a Joseph. Ellos respondieron, todo el que está en compañía de un ladrón es arrestado con él. Él replicó, si pudieron decirle a su padre acerca de su primer hermano que no robó ni les causó problemas, que una fiera lo ha destrozado, ciertamente acerca de este hermano que sí robó y les causó problemas, pueden ir a su padre y decirle que ha sido destrozado. La cuerda va después del cubo de agua. No podemos concluir, lógicamente, que si un acto vergonzoso perpetrado contra este hombre, Sadik, pudo beneficiar a toda la humanidad, ¿cuánto más se habría beneficiado el mundo si el Kadosh bendito sea les hubiera hecho realizar un acto meritorio? Así que hasta aquí le dejo con esta pregunta. No podemos concluir lógicamente que si un acto vergonzoso perpetrado contra este hombre justo pudo beneficiar a toda la humanidad, ¿cuánto más se habría beneficiado el mundo si el Kadosh bendito sea les hubiera hecho realizar un acto meritorio? Aquí refiriéndose a nuestro Melech HaMashiach. Así que hasta aquí les dejo esta enseñanza de Miketz conforme al Midrash Tanjumá. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan. No olvide compartir y suscribirse a este su canal. Les mando un fuerte abrazo y Aksamea Hanukkah. Shalom Urajo Lejitrao.